Hola, buenas, bienvenidos a mi canal y gracias por acceder al vídeo. En este vídeo de hoy vamos a hablar sobre el asunto de los vimanas. Voy a hacer un vídeo muy cortito, puesto que veo interesante resumir los puntos que se describen en el libro del gran David Parcerisa, concretamente el libro de la conspiración Anunnaki. Aquí hace un resumen muy interesante sobre todo el tema de los Anunnaki y cómo realmente están dominando la Tierra, tanto en el pasado como en estos momentos. Bien, para empezar diremos que los vimanas son máquinas voladoras que se hablaban durante los siglos y los siglos, concretamente en la India. Los vimanas son muy interesantes porque todos los relatos épicos escritos en los textos sagrados hindús, budistas, se habla muchísimo sobre el tema de los vimanas y habla claramente con todo tipo de detalles que ya eran máquinas voladoras que podían volar y no solamente por el espacio, sino que podían surcar el agua, incluso podían viajar por todo tipo de galaxias. Además, algunos incluso podían sumergirse en el agua, deslizarse sobre el agua, era una cosa absolutamente alucinante. Tanto los poemas épicos como el Ramayana y el Mahabharata se describe en gran parte del uso, el funcionamiento de estas máquinas y los tipos que había, ya que había de muchas formas, de tipos y tamaños. Algunos eran tan grandes como ciudades. Los encontramos que los hay hasta de 7 plantas. Bueno, una cosa sencillamente alucinante que claramente pondría a la NASA muy por el suelo. Y esto ya fue hace más de 10.000 años. Bien. Aparte de moverse por el espacio, también algunos eran ya interdimensionales. O sea, estaríamos hablando ya de una tecnología extraterrestre, de agujeros de gusano, deslizamientos por el tiempo, etcétera. Y todo esto conviviendo con el hombre. Pero claro, siempre la realeza. O sea, siempre a sus descendientes, a la sangre azul. Bien, existen varios tipos de vimanas. Encontramos de muchos tamaños, de muchas formas. Pero podríamos hacer 4 grandes categorías. Estos serían el Rukma, el Tripura, el Sakuna y el Sundara. Estas son las 4 divisiones principales, pero luego se pueden dividir hasta 113 grupos distintos. Bien, por poner un ejemplo, podemos hablar del Vimana del dios Shiva, que se describe en el capítulo 15 del libro de Krishna, y aquí se habla claramente de cómo podía deslizarse sobre el agua, tenía efecto submarino también, podía navegar grandes distancias dentro del agua, podía ir a tales velocidades sobre el cielo y a tal altura que era imperceptible al ojo humano. Y además ya hablan claramente que tenía una capacidad infrarroja, podía moverse y ver en la oscuridad. Esto es muy interesante porque en los textos hindús también, no solamente en el Ramayana y el Mahabharata, sino en muchos otros hablan de este tipo de vimanas que tienen una capacidad armamentística fuera de serie. Armamentística, logística, balística, una serie tanto de armamento, tanto infrarrojo como a todos los niveles, que posiblemente los sistemas actuales de armamentística que hay, como el DARPA americano, se queden muy cortos. Continuemos avanzando con el asunto de los vimanas, hablando de ejemplos que dan los textos hindús sobre este tipo de máquinas. Bien, había un vimana conocido como el Agneyastra que producía un fuego desintegrador. Literalmente lanzaba un rayo que provocaba que el enemigo que había sido... En los textos hindús, además, nos hablan del uso y el funcionamiento de estas máquinas. Nos dan detalles explícitos de sus proezas, de cómo podían aniquilar al enemigo. Y en el libro de Krishna, por ejemplo, nos hablan de ciertos vimanas, como puede ser el Agneyastra, que narra cómo éste emitía un fuego desintegrador que al alcanzar al enemigo sencillamente lo reducía a cenizas. Algo que actualmente los sistemas militares actuales no han conseguido. Nos encontramos además muchos tipos de vimanas con unas capacidades tecnológicas alucinantes, como puede ser el Suryastra, que este dice que emitía un resplandor. Ese tipo de destello, al impactar contra el enemigo, lo dejaba completamente ciego y vulnerable, claramente, para su contrincante.
Había otros tipos de vimanas que ya narraban los textos hindús, como puede ser el Vayavastra. Este era muy interesante porque metía un tornado que provocaba grandes devastaciones, derribaba edificios, aniquilaba tropas enteras. Era sencillamente una tecnología espantosa que el ser humano se veía como una hormiga ante este tipo de maquinaria. Encontramos también otro vimana muy interesante que es el Tavastra. Este lo que hacía era emitir un tipo de energía, algo electromagnético, que creaba cierta perturbación mental entre las tropas enemigas y provocaba a veces tal confusión, tal tozudez, que hacía que se mataran entre ellos. Sí, una cosa sencillamente alucinante. O sea, quien poseyera estos vimanas o los dioses que los pilotaban, sencillamente tendría el control y el dominio sobre los territorios enemigos. Bien, se narran muchos tipos de batallas con estos vimanas. En el Majábharata, por ejemplo, en uno de los capítulos, concretamente dentro del Bhagavad Gita, el libro más famoso que tanto en la cultura yógica como en Occidente conocemos, se habla de la lucha entre Krishna y el dios Sauva. Estos dos estaban en sus vimanas. El dios Sauva tenía una capacidad de hacerse invisible con su vimana. Pero el dios Krishna, que ya hemos describido como muy poderoso, se hizo o tenía la capacidad de lanzar torpedos que detectaban el sonido y el movimiento. Entonces consiguió Krishna derrotar a Sauva mediante la captación del sonido y el movimiento de Sauva. Bueno, sencillamente alucinante. Esto es por poner un ejemplo, pero también encontramos otro tipo de batallas alucinantes. Yo simplemente las cito aquí y ustedes pueden leerlas tranquilamente en su casa. Aparece también dentro de los escritos del rey Boja de Dara, que es concretamente del siglo XI, era un rey indio, y escribió una obra enciclopédica sobre toda la arquitectura india, tanto antigua como moderna, y de sus máquinas. Bien, esta obra se llamaba el Ramarangana Sutradhara. Constaba de 83 capítulos, era una obra muy extensa, miles de páginas. Pues bien, el capítulo 31 habla concretamente de estos vimanas, de estas máquinas voladoras. Pero no creéis que es corta, dedica más de 200 páginas a hablar sobre ellas. Aquí narra claramente que hay 49 tipos de fuegos propulsados que producían estas máquinas, además de que eran muchas sin alas, o sea, habla claramente ya la forma de disco, y además escribía el funcionamiento de estas máquinas, o sea, se molestaban en dar detalles. Esto nos hace pensar tanto detalle técnico, tantas molestias por contar cómo funcionaban, su funcionamiento, que posiblemente no fueran meras fantasías o meras jerigonzas, sino posiblemente que tenga una base de verdad, quizá alucinante, ¿no? Mucho más real de lo que podemos pensar nosotros. Quizás estos textos se quedan muy cortos y realmente hubo algo mucho más allá. Bien, habla claramente que su funcionamiento era con mercurio. Había que poner mercurio sobre hierro candente y este emitía una especie de torbellino que hacía elevar la máquina hacia arriba. Nos da muchas descripciones sobre el funcionamiento de estas máquinas. Esto de verdad nos hace pensar que esto no son suposiciones. O sea, son datos muy explícitos sobre lo que da todo esto y yo creo que gente importante como reyes, como estos textos sagrados, no querían contar meras fantasías alusorias infantiles. No, o sea, ahí hay un trasfondo muy serio detrás. Esto no solo es opinión mía, sino que todos los investigadores dentro del mundo de la investigación y del misterio estamos en ese punto totalmente de acuerdo. Bien, dentro de las proezas de estos vimanas nos encontramos idiosincrasias tales como tomar imágenes del cielo, podían sacar fotografías de otros vimanas voladores, podían grabar incluso conversaciones a miles de distancias. Bueno, tenía una capacidad sencillamente alucinante. Yo pienso que los actuales sistemas aeronáuticos, que por supuesto no nos cuentan a nosotros cuál es el avance real, pero yo creo que aún así se quedan muy cortos todavía, junto con estos vimanas de hace más de 10.000 años. Encontramos otros libros sagrados. Podemos irnos a los tibetanos, como puede ser el Tantyur y el Kanchur, que habla claramente de unas perlas voladoras que podían transportar a cientos de personas en ellas, o sea, volvemos al Vimana tipo ciudad, enorme, de hasta 7 plantas, como hemos hablado, y que podía transportarla a lo largo de las galaxias. O sea, un asunto ya que hace tantísimos miles de años ya había viajes intergalácticos. Bueno,
En el Ramayana, además, encontramos también otras batallas, su funcionamiento. Da muchísimos detalles el Ramayana. Es un libro muy interesante que yo lo recomiendo y que lo pueden comprar en cualquier librería. Habla claramente del funcionamiento, de cómo con 4 depósitos de mercurio, con un fuego calentado y controlado a una determinada temperatura, ya podía provocar un trueno. Lanzaba truenos como forma de ataque. Bueno, dentro del libro de Krishna también nos encontramos batallas donde hablan de estos vimanas, aparecen estos vimanas, como puede ser la lucha entre la dinastía Salva y la dinastía Yadú. Aquí habla como un gran vimana se interpuso entre medios para aliviar la paz y era un vimana enorme, como una ciudad. Era de hierro y era imperturbable. O sea, las balas no le hacían nada. Tenía además capacidades electromagnéticas que le producían una invisibilidad de campo. Era además también, igual que el vimana de Krishna, totalmente invisible al ojo humano y podía ver por la noche. Tenía capacidad infrarroja. Bien, también en el libro de Krishna se habla como el rey Vaparikuri Basu fue regalado un vimana. Con este vimana podía controlar al pueblo y hacía toda serie de objeciones y lo narra explícitamente, cómo él volaba por el pueblo, veía a su pueblo y lo controlaba desde arriba. Se dan muchos detalles astronáuticos. Yo de verdad insisto, lo he dicho antes, que pienso que esos datos son milimétricos, se ciñen a una realidad que nos querían mostrar de cómo eran esos tiempos y no son ni fantasías ni mitos. Bien, el hombre ya podía viajar por galaxias. Y esto claramente la NASA es una cosa que diría que es una atrocidad. Pero sinceramente ellos saben muy bien que posiblemente esos bimanas dejen su tecnología más que por el suelo. Bien, encontramos también, como es natural, que ya hablan de que esos viajes intergalácticos provocaban una distorsión espaciotemporal. O sea, ya la ciencia moderna, hasta la física cuántica, no nos hemos dado cuenta de que efectivamente esos viajes intergalácticos provocaban que los años se convirtieran en días y horas, porque provocaba una especie de agujero entre las fases que hacía que el tiempo desapareciese por esos pliegues galácticos. Eso es un tema muy interesante, pero por ejemplo en el Ramayana habla claramente cómo pasaron los otoños como si fuera un corto periodo de tiempo. Habla ya claramente del paso de los años, cómo se traducía en días u horas, cómo volvían los hombres canosos, habiendo pasado unas horas para los modernos y ellos decían que había pasado años. Bueno, una cosa espantosa, alucinante. Bien, también encontramos este tipo de tecnología en otras culturas, como puede ser la persa. En la persa encontramos a su dios, Azura Mazda, y se ve claramente en todos los iconos que se mostraban en este tipo de cultura persa, en sus pergaminos, en sus paredes, en sus jeroglíficos, cómo este dios Azura Mazda aparece en un disco alado con un volante que lo controlaba. Y lo muestran claramente. También en la cultura asiria encontramos su análogo, el dios Asur, y también muestra explícitamente cómo este está en una máquina alada, en un disco, y que lo controla claramente, muy parecido al dios Azura Mazda. Bien. Es interesante saber que en culturas que aparecieron miles de años posteriori y también a miles de kilómetros de distancia, aparecen también los mismos discos, se narran, los mismos vimanas. Esto es interesante porque nos hacen pensar que los dioses se quedaron durante miles de años y conquistaron todo el mundo. Empezaron en Sumeria, pero posteriormente se fueron dividiendo por los distintos pueblos conocidos y las distintas culturas existentes. Estaban por todo el globo. Es interesante también ciertos pictogramas sumerios que ya muestran claramente que existían tipos de cohetes. Estos pictogramas son el DIN, aquí he hecho una representación vetusta, perdonad por mi gráfica, dibujo un poquito mal, pero bueno, aquí lo podéis ver, este es el DIN que ya representaban los sumerios, y este es el YIR. La traducción junta de los dos, el DIN-YIR, son los justos objetos voladores, o los sabios que volaban estos objetos voladores, y si los juntamos en conjunto, vemos claramente que encajan perfectamente y crean el DIN-YIR. Esto nos recuerda mucho quizás a una nave espacial, puede ser. Bien,
Además, aquí se observa claramente las 3 fases de una nave espacial con sus 3 secuencias, como ocurre actualmente en los cohetes propulsados. Bien, ya para terminar, que este es un vídeo muy cortito, no me quiero explayar, voy a hablar también de un poema épico, el poema épico de Gilgamesh, que está recogido en los textos sumerios. Y bueno, habla claramente como Gilgamesh va en busca de los dioses y se encuentra con el rey de Uruk, concretamente en las costas del Líbano. Allí, en estas costas del Líbano, aparece un hecho que le deja totalmente perturbado, enardecido. Si me permiten, voy a leerlo concretamente de los textos para que ustedes se den cuenta de cómo narra claramente que hubo posiblemente una propulsión de un cohete. Bien, leo. La visión que vi era totalmente horrible. Los cielos chillaron, la tierra tronó, los relámpagos producían destellos, una llama subió vertiginosamente, las nubes se hincharon, llovió muerte. Entonces el brillo desapareció, el fuego se extinguió y todo lo que había caído se convirtió en cenizas. ¿A qué nos recuerda esto? En mi opinión, nos recuerda claramente a la propulsión de un cohete que emite una llamarada hacia el cielo y que todo el cielo se queda con esa nube de gas que todo lo envuelve. Bien, aquí Uruk se quedó bastante perturbado y ya habla claramente que esa búsqueda de los dioses estaba cerca. Pues bien, cuando llegó al Monte de los Cedros, esas montañas, tenía que encontrar una puerta subterránea que llegara hasta el dios Samas, un pasadizo subterráneo. Al llegar ahí, entró en la puerta y en la entrada estaba otra especie de máquina, una máquina pero que ahora emitía una especie de monstruo. Concretamente era el monstruo llamado Huwawa. Este monstruo tenía dientes de dragón, cara de león, pero era una máquina que producía un rayo que podía alcanzar a personas o animales hasta 60 leguas y producía, bueno, que era algo infranqueable para el ser humano. Solamente los elegidos, como podía ser este Gilgamesh, consiguieron acceder hasta el dios Samas, ya que este vio su realeza y le dejó pasar. Sin nada más, este vídeo lo quería hacer muy cortito. Es claramente, como he dicho antes, en honor al gran David Parcerisa. Y bueno, espero haber resumido y que hayáis tenido una pequeña noción y una pequeña idea de lo que eran los Vimanas y dónde podéis encontrar las fuentes de información. Sin más, muchas gracias por visualizar el vídeo y espero que les haya gustado. Un saludo y hasta pronto.